vamos a ver cómo se descongela, cómo es el proceso de descongelamiento de un refrigerador, de una heladera, con freezer en la parte superior y heladera en la parte inferior. Pero la parte superior va a tener un evaporador espaldar en la parte trasera de la máquina, o sea, en la parte interior, pero en la parte trasera, superior. Y el frío se va a desplazar mediante un forzador, un ventilador, en todo el freezer, y tiene una compuerta que ya la vimos en la clase pasada, que tiene un damper. Este damper es mecánico, abre y cierra de acuerdo a la temperatura que va a tener en la parte inferior. Pero específicamente vamos a ver cómo se produce el descongelamiento de este evaporador tubular que tiene en la parte superior este freezer. Porque si se acumula hielo, no hay frío ni en el freezer ni en la parte inferior. O sea que vamos a desarrollar acá en el pizarrón, en la parte eléctrica, qué dispositivo lleva. En la parte superior, en el evaporador, va a tener una resistencia, pero ya no es una resistencia de placa. Es una resistencia que va a estar adosada en todo el entorno, en todo el entorno del evaporador. Esta resistencia va a cumplir la función de descongelar el hielo generado durante las 8 horas de trabajo de este refrigerador. Descongela 15 minutos cada 8 horas, o sea, 8 horas va a trabajar, va a funcionar perfectamente, parando y arrancando por termostato, y cuando llegue a la 8ª hora se va a producir el descongelamiento. ¿Quién es el que le va a dar la orden de descongelamiento? Un timer, un reloj, un timer. ¿Qué es este? Me voy a acercar así se puede apreciar bien. Acá tenemos las conexiones con terminales convencionales. Acá tenemos el motorcito que se ve así a trasluz, un plastiquito, es para que nosotros podamos ver si está andando o no, o se trabó. Y después tenemos acá una perillita para que podamos ver si conecta o no conecta en forma manual. Este motorcito hace funcionar por dentro a una serie de engranajes. Estos engranajes hacen funcionar a un juego de platinos, normal abierto y normal cerrado. Cuando llega a las 8 horas, está funcionando, es un reloj. Cuando llegó a la 8ª hora, él sigue girando muy suavemente, ¿no? Y llega a conectar la resistencia de descongelamiento del evaporador que se encuentra ubicado en el freezer superior, adosado en todo su entorno. Ahí produce el descongelamiento. Ahora, este timer está interconectado con el sistema y desacopla, cuando llegó, ya pasaron las 8 horas, desacopla eléctricamente a la unidad motocompresora, o sea, la detiene para que no genere más frío. Y en ese mismo acto para el motoforzador, o sea, el ventilador, que es el encargado de distribuir el frío en la parte superior. ¿Por qué? Porque si el ventilador sigue andando, la resistencia no puede calentar nunca, porque ahí hay baja temperatura. Entonces el ventilador está continuamente haciendo pasar frío en la resistencia, o sea que la va enfriando continuamente. Por eso este dispositivo apaga dos cosas en forma simultánea, el motocompresor y el motoforzador, o sea, el ventiladorcito que tiene en la parte superior. Vamos a empezar a hacer la parte eléctrica. Quiero que plasmen en el cuaderno
en forma horizontal, no vertical, todo este diagrama, que les va a ser muy útil para cuando estén reparando un refrigerador con estas características. Vamos a empezar desde la unidad motocompresora, o sea, como hacemos siempre. Tenemos acá la unidad motocompresora con el Thermetic. En el Thermetic vamos a empezar a sacar los cables. Arranque, trabajo y línea. Acá tenemos la unidad motocompresora, acá tenemos el Thermetic, que es el ingreso de corriente de la unidad motocompresora, en la cual tenemos línea, arranque, trabajo y el protector térmico. Motocompresor cumple la función de comprimir el refrigerante. El Thermetic cumple la función de que la corriente ingrese adentro del bobinado, o sea, donde está el motor, con sus tres cables, línea, trabajo y arranque. El protector térmico cumple dos funciones: de protegerlo por fluctuaciones de corriente o por calor emanado de la campana inferior que posee el motocompresor. Por eso siempre tiene que estar adosado. En el video anterior yo les dije que en vez de un relay amperométrico con bobina, íbamos a cambiar en este video. Ahora vamos a poner un PTC. PTC le dicen electrónico, no es electrónico, porque no tiene ninguna parte electrónica. Tiene una pastilla acá adentro. A ver si se puede ver bien. Este es el PTC. Tiene una pastilla adentro que cuando pasa corriente, vamos a dibujar acá el PTC. Vamos a dibujar la pastillita en el medio. Tiene los contactitos. Tiene dos contactos. En el medio tiene la pastilla. Esta pastillita, fíjense que cuando nosotros le inyectamos corriente, acá nosotros tenemos línea 1, línea 2, que sería negativo y positivo o positivo y negativo. Bien. Esta pastilla lo que hace es que cuando viene la corriente, se va a trabajo, va a línea, normalmente, como todos los motocompresores, y hace que pase la corriente también para el lado de arranque. Cuando arrancó en nanosegundos, fracciones de segundo, esta pastilla toma calor, porque está pasando un alto amperaje, está luchando contra las bobinas de trabajo y de arranque, levanta un calor terrible. No es wow tampoco, no es que se vaya a prender fuego, sino que levanta temperatura. Al levantar temperatura, ella no es que se desconecta nada, sino cambia su parte molecular. Deja de pasar corriente. Al dejar de pasar corriente es como que cayó el platillo del relay amperométrico. O sea, no sigue pasando corriente para este lado. La corriente va a seguir pasando por trabajo, nada más. La pastilla cambió su estado molecular porque calentó. Deja de pasar corriente. Es automático cuando calienta. Cuando nosotros la desenchufamos por termostato,
esta pastilla se vuelve a enfriar, cambia su parte molecular. De vuelta, va a pasar corriente. Y así sucesivamente. El único problema que tiene el PTC, este tipo de relay, es que vamos a suponer que el cliente la desenchufa. La desenchufa. Y la vuelve a enchufar. La desenchufa porque iba a barrer atrás de la heladera y después dijo, no quiero barrer más, la enchufa de vuelta. La pastilla sigue caliente, no va a arrancar nunca, porque no pasa corriente al arranque. Necesita como mínimo 3 minutos para que se enfríe y cambie de vuelta a su estado, que sea conductora de vuelta. O por ejemplo, para por termostato y el cliente agarra y abre las puertas del freezer o de la parte inferior, el termostato está siendo excitado porque ahí está entrando calor y le da la orden que arranque, no puede arrancar, porque la pastilla todavía sigue caliente. O sea, no es conductora, todavía no es conductora, no se enfrió. Es el único problema que tiene este tipo de relay. No así el amperométrico con bobina. Cuando cayó el platinito, ya está, ya desconectó el arranque. Si desenchufamos la máquina y al ratito la volvemos a enchufar, él vuelve a arrancar. El PTC no tiene que enfriarse para que vuelva a ser conductor de corriente. Bueno, salimos de acá ahora. Ya tenemos el PTC, PTC. O sea, ya tenemos todas las partes identificadas. Motocompresor, protector térmico y el relay PTC. Si no conseguimos, vamos a suponer que se quemó un relay PTC y no conseguimos ese, podemos poner un amperométrico, siempre respetando la capacidad del motocompresor. Si es un sexto, un relay de un sexto. Si es un quinto, un relay de un quinto. O sea, no podemos cambiar. Siempre hay que respetar la potencia. Bien, sigamos. Entonces, ya acá tenemos los 220. No se olviden de plasmar paso por paso toda la parte eléctrica. Tenemos línea 1 y línea 2. Ahora acá yo voy a dibujar la resistencia que tiene el evaporador tubular superior del freezer. La resistencia, estamos haciendo todo un circuito eléctrico ahora, nada mecánico. Vamos a hacer la resistencia. Acá tenemos la resistencia y voy a dibujar un pedazo de evaporador porque tenemos que utilizar, que ahí va otro dispositivo, como para que sepan cómo es. Este sería el evaporador. Y se va la cañera. Lo negro es evaporador. Lo rojo es la resistencia. Resistencia. Estas resistencias son específicas de cada marca de refrigerador. No podemos poner de otro tipo de refrigerador. Tiene que ser de la misma marca, porque si no, la resistencia que es de otra marca no va a abrazar en el evaporador existente de esa máquina, porque cada fabricante tiene su diseño. Pero se consigue de todo tipo de resistencias, así que no hay ningún problema. Y hay veces que se queman. Bueno, a la salida de la resistencia, esto rojo es la resistencia, ya ella va a empezar a calentar desde acá, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora yo voy a sacar dos cablecitos.
Estos cablecitos van a estar colocados de fábrica con una pasta que es amiantada, que soporta el calor. O sea que nosotros acá ya tenemos cables dóciles que podemos tranquilamente pelar sin ningún problema. Pero no podemos entrar acá porque si no rompemos la resistencia. O sea, donde está el conector no podemos entrar. Si tocamos esto vamos a romper la resistencia. ¿Por qué la vamos a romper? Tal vez podamos llegar a empalmar el cablecito y todo. Pero cuando congele el evaporador, ¿no? Y empieza el proceso de descongelamiento, el mismo calor hace que se empiece a evaporar el agua, como que no es que llega al punto de ebullición, que hierva, sino que el agua va calentando y se va a ir metiendo por donde nosotros hicimos el injerto. Y ahí vamos a tener un corto, una sulfatación, una falsa transmisión de corriente, o sea que siempre tenemos que utilizar los terminales que vienen de fábrica en la terminación de la resistencia. Siempre. Hay que tratar de no cortar el cable y pelarlo, aunque lo soldemos y pongamos termocontraíbles, es conveniente no hacer eso. Sino siempre utilizar los terminales que vienen de fábrica en la resistencia. Y las resistencias no se pueden sacar de su estructura cuando la colocamos. Tenemos que tratar siempre de colocarla exacto, sin moverla para varios lados. ¿Por qué? Porque por dentro tiene cristal, tiene como un vidrio que soporta el hilito que va por adentro de la resistencia. Y nosotros si le hacemos mucha fuerza lo vamos partiendo. Va a funcionar, pero muy poco tiempo, porque esa resistencia por dentro tiene que estar aisladita y nosotros la estamos rompiendo si la deformamos. Así que tengan mucho cuidado con esto. Bueno, acá entonces tenemos, si nosotros en este momento pondríamos 220 volt acá, la resistencia empieza a calentar. ¿Está? Bueno, yo voy a tratar acá en este desarrollo de obviar ciertas cosas. Por ejemplo, obviar el portalámpara, la lamparita, el interruptor, para que no se mezcle todo acá en el pizarrón, si no se pueden llegar a confundir. Una vez que terminamos podemos ir aplicándole esas cosas, pero ya lo vimos en otros videos, cómo va la lamparita, va en serie con el interruptor de la puerta. Es al solo efecto de que no haya demasiadas cosas para que por ahí ustedes lo interpretan bien. Así que acá tenemos el compresor, acá tenemos la resistencia. ¿Está? Bien. Ahora voy a poner el dispositivo dimmer, en la cual tenemos 4 palas. 1, 2, 3 y 4. Acá tenemos el dimmer. Fíjense, mirándolo de frente, lo ponemos de frente, con los terminales hacia arriba, de frente, con los terminales hacia arriba, no de frente con los terminales hacia abajo, sino de frente. ¿Por qué frente? Porque es donde vamos a manejar la puesta en marcha o la parada, manualmente, para probar todo el sistema. De frente, con los terminales hacia arriba. Acá nosotros tenemos, acá va a ir un 220, en el medio va otro 220, que sería negativo y positivo, y ya tenemos funcionando el bobinadito
que tiene, mirándolo de frente, con los terminales hacia arriba, tenemos motocompresor izquierda, 220 volts centro y resistencia de la mano derecha. Y para abastecerle corriente a la bobinita, o sea al motorcito, acá lo tenemos al fondo a la derecha, acá. Porque si lo invierten, va a estar 8 horas, por ejemplo, dándole corriente a la resistencia, que no va a funcionar 8 horas la resistencia porque tiene un dispositivo protectivo, que ahora vamos a ver cómo es. Y 15 minutos el compresor, o sea, lo hemos invertido. Así que siempre, acuérdense, plasmen bien en el cuaderno. Bien, ahora, ¿cómo vamos a conectar todo esto? Vamos a poner un toma. Un toma. Ponemos un toma, que sería el que tiene el cliente en la pared. Y acá nosotros ahora vamos a sacar. Acá tenemos 220 voltios. Acá tenemos descarga tierra. Y después tenemos positivo y negativo. Vamos, este sería el enchufe, el toma de la casa del cliente. De acá sacamos la corriente, donde va a estar interconectado todo el arnés de cable. Arnés quiere decir todas las conexiones, todo el troncal de cableado, que ahora lo vamos a desglosar, lo vamos a abrir. Bien, y vamos a colocar acá el termostato. Donde tenemos no, mínimo, mediano y máximo. Este sería el termostato. O sea que, vamos a repetir. Motocompresor, PTC, protector térmico. Termostato, que es el que hace que pare el refrigerador de acuerdo a la temperatura programada por el cliente. Acá tenemos toda la parte roja, es la resistencia que está abrazando al evaporador. Las líneas, estos coditos negros serían el evaporador. Y acá tenemos el dimmer, que es el que hace que funcione 8 horas y descongele durante 15 minutos. Así que ahora vamos a hacer todo la interconexión. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? El motocompresor. Acá tenemos el termostato. ¿Cómo conectaríamos? Una línea va al termostato. Sale, él va a detener el termostato. Todavía está faltando el ventiladorcito, pero estamos haciendo parte por parte. Cuando para el termostato, detiene la marcha del compresor, de acuerdo a la temperatura. Acá ya nosotros tenemos una línea. Vamos al enchufe. Vamos a hacer acá. Y la descarga. Sería el enchufe, donde vamos a enchufar en el toma. Acá tenemos entonces, ya tenemos un polo. Ahora vamos al otro. Dijimos que acá tenemos en la unidad motocompresora. Estamos cerrando ya el circuito. Ahora nos está faltando el otro polo. El otro polo. Venimos con el otro polo. Ahí cerramos el circuito.
Ya tenemos el negativo, va al compresor. El positivo entra al timer, pega la vueltita por los platinos internos y se va al motocompresor. O sea, ahí podríamos decir ya está andando si lo enchufo. Bien, ahora fíjense, acá para hacer funcionar el motorcito, la bobinita, necesito, ya tenemos, ven que allá hay un polo, ya está mandando corriente al compresor y está mandando corriente a la bobinita, pero está faltando el polo opuesto para que funcione el motorcito. ¿Cuál de los dos nos estaría faltando? El verde. Ahí está ya andando, ya empezó a andar. Bien, ahora tenemos la resistencia. La resistencia va conectada de un polo. ¿Y qué nos estaría faltando de este lado? El verde. Ahí ya está conectado. O sea que ya está todo andando, está enfriando y todo. Cuando llegó, después de 8 horas, corta, para el motocompresor y enclava la resistencia. Durante 15 minutos se va a producir el descongelamiento. Él está andando todavía, porque siempre las 24 horas anda. Cuando llegó a los 15 minutos, corta la resistencia y vuelve a hacer arrancar el motocompresor. Sin perjuicio que después el termostato siga funcionando, parando y arrancando normalmente. Así es el circuito. Bien, ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer hipotéticamente de que este timer, este reloj, se trabe justo cuando enclavó la resistencia. Si se traba, va a ser ilimitado el tiempo que le va a mandar corriente a la resistencia. O sea, no hay nadie que lo corte. Y una vez que descongeló todo, que ya no hay hielo, que ya no hay más agua, la resistencia sigue calentando, y va a empezar a derretir todos los plásticos que tienen el entorno del freezer. Hasta podría provocar un incendio también. Entonces, va a ir un dispositivo. Es una pastilla bimetálica. ¿Qué es esta? Esta pastilla bimetálica va a estar agarradita, tiene la silueta del caño acá, tiene la siluetita del caño, va a ir agarrada en la última vuelta de la cañería. Y cuando pasa el caño por ahí, el conducto, queda enganchadita. ¿Y cómo va conectada? En serie. Vamos a hacer acá la pastilla, los dos cablecitos. Sensor. ¿Y cómo estaría conectada? En serie. Entonces, ¿qué sucede? Se traba el timer se traba. Entonces, esta pastilla detecta de que ya no hay más hielo, está todo sobre cero. Todo sobre cero. Ella conecta a baja temperatura y desconecta por dentro,
conecta a baja temperatura y desconecta sobre cero. Y ahí el timer se pudo haber trabado sin ningún problema, que esta pastilla, que es un sensor, detiene el pasaje de corriente. O sea, que vamos a suponer que se haya trabado. El cliente se va a dar cuenta que no arranca más, pero no hay ningún problema. O sea, no hay problema ni eléctrico, ni ningún principio de incendio, ni de derretimiento de plástico, nada. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Vayan anotando todo bien parte por parte. Vamos a suponer de que el timer se traba, queda mandando corriente a la resistencia. Bien, sabemos las consecuencias si alguien no detiene eso. Si no detiene la resistencia, tiene que haber algo que lo detenga. Vamos a suponer que este se trabó. Le manda corriente, baja. Llega a descongelar todo. Pero tenemos la desgracia de que esta pastilla, este sensor, también se traba. O sea, no corta. Se trabó, se perforó, entró agua, puede pasar muchas cosas. Es todo mecánico. Bien, ¿qué va a pasar con la resistencia? Este está trabado, sigue mandando corriente. El sensor también se trabó, o sea, no corta. Sigue la temperatura. Entonces va a ir un fusible. Un fusible se llama termofusible. Este termofusible, que está bien hermético, todo con calor, este termofusible, va a estar acá dentro de la cañería. Acá dentro de la cañería. Yo les voy a dibujar acá el termofusible. Este es el termofusible. ¿Y cómo va conectado? En el mismo lugar, miren, así. Todo en serie. Todo en serie. ¿Y qué tiene este termofusible? Este termofusible corta a los 70 grados, 68, 70, 69, está en ese ranguito. Corta y no conecta nunca más. Termo es de temperatura, fusible. Cuando se corta un fusible, ¿qué sucede? Deja de pasar corriente a algo. Bueno, este termofusible que está incrustado en la cañería detecta de que hay 68, 69, 70 grados y él se corta por el medio. ¡Chic! Chau, listo. Cortó toda la corriente, la máquina quedó parada. No funciona más. Y ahora vamos a aplicar acá el forzador, el ventiladorcito, la luz, el portalámpara y el interruptor. Vamos a poner acá el ventiladorcito. Con los dos cablecitos. ¿Cómo iría conectado? Acá tenemos el ventilador, que sería que distribuye el frío. El ventilador tiene que detenerse, o sea, tiene que parar cuando el compresor para por frío, por termostato. Pero también tiene que pararse cuando enclava el timer en descongelamiento, porque si no enfría la resistencia, hay baja temperatura. Entonces, ¿cómo estaría conectado? Conjuntamente con la unidad motocompresora. ¿Ven? Va al motocompresor.
Fíjense bien, estos puentecitos no conexión, o sea, estoy pasando por ahí por el cable. Ahí tenemos el forzador, va a funcionar cuando el compresor está andando. Para por termostato y también para cuando el timer así lo designa. Y acá vamos a poner la lamparita. Este sería todo el circuito de este sistema. Vamos a poner la lengüeta. La lengüeta sería el interruptor. ¿Y cómo estaría conectado? Esto sigue a los 220 voltios. Por ejemplo, a los 220 voltios. Acá tenemos la lámpara, interruptor y los 220. Todas las partes van con descarga tierra, o sea, el motocompresor, descarga tierra, el termostato, también tiene un cablecito, es verde con un hilito amarillo. La resistencia también tiene descarga tierra, el motoforzador también tiene descarga tierra. El timer no, porque es todo plástico. Bueno, el título es Circuito eléctrico con, vamos a detallar, motocompresor, relay PTC, termostato, timer de descongelamiento, termofusible, bimetal, sensor, bimetal, resistencia calórica, forzador de distribución de frío, lamparita, portalámpara, interruptor con lengüeta, que es cuando abrimos la puerta se prende la luz, toma corriente y enchufe, con su correspondiente descarga a tierra. Refrigeración familiar. Así que les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego.